Sarita, la abejita perezosa y el celular. Había una vez en un hermoso jardín, lleno de flores de colores y árboles frondosos, una pequeña abejita llamada Sarita. Sarita era diferente a las demás abejas. Mientras que las otras abejas trabajaban duro recolectando néctar y polen para hacer miel, Sarita prefería pasar el tiempo jugando y mirando su celular. No le interesaba en lo más mínimo ayudar a su madre en las tareas del panal. Sarita, ¿por qué no estás ayudando a recolectar miel? Tenemos mucho trabajo por hacer. Llamaba a su madre, la abeja reina. Pero Sarita siempre tenía una excusa lista. Lo siento, mamá. Estaba ocupada chateando con mis amigas. Prometo ayudar más tarde. Pero Sarita nunca llegaba. En lugar de eso, seguía absorta en su celular, enviando mensajes y jugando juegos sin fin. Además de ser perezosa, Sarita era muy mentirosa. Siempre inventaba historias para justificar su falta de responsabilidad. Un día, Sarita se encontró con Pedro, una abejita trabajadora y responsable que siempre cumplía con sus deberes en el panal. Hola, Sarita. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Pedro. Oh, hola Pedro. Estaba a punto de ir a recolectar miel, pero justo ahora me lastimé una de mis alas. Creo que no podré volar en un tiempo. Pedro frunció el ceño, sabiendo que Sarita no era muy confiable, pero decidió creerle y siguió su camino hacia las flores. Con el tiempo, las mentiras de Sarita se volvieron más elaboradas y difíciles de creer. Sus amigas abejas empezaron a dudar de ella, pero Sarita no parecía preocupada. Seguía en su mundo de juegos y distracciones, sin importarle lo que los demás pensaran. Un día, cuando el jardín estaba en plena actividad, una abeja mensajera llegó con noticias importantes. Había una gran tormenta en camino, y todas las abejas tenían que trabajar juntas para recolectar suficiente miel y proteger el panal. La abeja reina reunió a todas las abejas y les explicó la situación. Tenemos que trabajar más duro que nunca para recolectar miel y asegurarnos de que tengamos suficiente para pasar la tormenta. Cada abeja cuenta, y necesitamos la ayuda de todos. Las abejas comenzaron a trabajar frenéticamente, zumbando de flor en flor, recolectando néctar y polen con diligencia. Pero Sarita estaba distraída con su celular, ajena a la urgencia de la situación. Sarita, ¿no vas a ayudar? Preguntó su madre, visiblemente preocupada. Oh, mamá, es que tengo un juego nuevo en mi celular y además me duele la cabeza. Sarita intentó justificarse, pero su madre la interrumpió. Basta de excusas, Sarita. Esta vez no puedes esconderte detrás de tu teléfono. Necesitamos tu ayuda ahora más que nunca. Sarita se sintió avergonzada por primera vez. Se dio cuenta de que sus acciones egoístas estaban afectando a todos en el panal. Decidió dejar su celular a un lado y unirse a sus compañeras abejas en el trabajo. A pesar de su tardía contribución, Sarita trabajó con todas sus fuerzas para recolectar miel y prepararse para la tormenta. Finalmente, el panal estaba listo, y las abejas se refugiaron dentro, mientras la lluvia y el viento azotaban el jardín. Después de la tormenta, cuando el sol volvió a brillar sobre el jardín, Sarita se acercó a su madre con un gesto de arrepentimiento en su rostro. Lo siento mucho, mamá, me di cuenta de que estuve muy mal al no ayudar y mentir todo este tiempo. A partir de ahora, seré una mejor abeja y más responsable. La madre sonrió con ternura y la abrazó. Todos cometemos errores, Sarita. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por mejorar. Estoy orgullosa de ti por reconocer tus errores y decidir cambiar. Desde ese día, Sarita se convirtió en una abeja diligente y honesta. Dejó atrás su pereza y sus mentiras, y trabajó duro para ayudar a su familia y a su comunidad. Aunque a veces extrañaba su celular y los juegos que solía jugar, sabía que había cosas mucho más importantes en la vida. Y así, con su nueva actitud y determinación, Sarita vivió felizmente en el jardín, compartiendo su dulce miel y su sabiduría con todos los que la rodeaban.
Agradecemos a todos por acompañarnos en esta dulce aventura junto a Sarita y su transformación. Esperamos que esta historia haya tocado sus corazones y les haya recordado la importancia de la responsabilidad, la honestidad y el trabajo en equipo. Gracias por permitirnos compartir este cuento lleno de enseñanzas y valores. Que el dulce zumbido de Sarita inspire a todos a ser mejores cada día.